lo que nosotros encontramos sobre la economía de El Salvador es que esta continúa estancada, con muy bajo crecimiento económico. Observamos un incremento en las vulnerabilidades externas del país y también vemos que continúa el deterioro en las finanzas públicas. Y esta situación amenaza con más desempleo y pobreza. Eso es nuestro diagnóstico sobre la coyuntura económica. A continuación, Pedro Argumedo les va a presentar en mayor detalle los temas del crecimiento económico y las vulnerabilidades externas. Luego, Carolina Alas de Franco nos va a ver la situación fiscal y cómo esto afecta ya en lo que es la perspectiva de riesgo del país a nivel internacional. Y finalmente, pues vamos a mencionar algunas medidas urgentes que tenemos que hacer como país para revertir esta situación de deterioro. Muchas gracias por acompañarnos en este informe de coyuntura, el cuarto trimestre de 2013. El cuarto trimestre nos permite ver el comportamiento del año y hacer unas comparaciones ya con años atrás. Y lo que observamos es que el lento crecimiento de la economía se ha convertido en un problema permanente y estructural. Y ese lento crecimiento lo que hace es que no se generen la cantidad de empleos que los jóvenes necesitan en cada año. Al cierre del cuarto trimestre, el indicador de ventas de FUSADES nos revela que los empresarios pequeños, medianos y grandes nos indicaron de que las ventas fueron muy similares al tercer y segundo trimestre, ¿verdad? Y eso nos dice de que al cierre del año la economía se mantuvo casi en similar comportamiento y el PIB trimestral que calcula el Banco Central al tercer trimestre nos decía que la economía crecía a 1.6%. Entonces, con el indicador de ventas al cuarto trimestre nos puede decir que la economía va a rondar más o menos esa tasa de 1.8. Ahora, lo que nosotros encontramos es que si nosotros comparamos, ese crecimiento ha sido bien bajo en el país, pero si lo comparamos con América Latina, como lo pueden ver en esta gráfica, que son datos de CEPAL, y lo que hemos hecho es ordenar el crecimiento de los países de mayor a menor, podrán encontrar que en la parte inferior está desde el último, penúltimo y antepenúltimo, y desde el 2010, incluyendo la proyección del 2014, lo que es constante en el sótano del crecimiento de América Latina es El Salvador. Han entrado y salido países en los últimos lugares, pero El Salvador es el único que en el continente que se mantiene siempre en el sótano. Es decir, que hay un problema en el interior de El Salvador que lo hace que sea el único país de América Latina que, de acuerdo a CEPAL, se encuentra en los últimos lugares por 5 años. Entonces eso nos hace que hay un problema muy importante al interior de la economía y lo que nosotros siempre hemos propuesto es que la economía debiera crecer al 5%. Esa es su meta, ¿verdad? Pero estamos creciendo por debajo de 2%. La otra variable que hemos analizado es el desempeño del empleo formal que difunde el Seguro Social. Y lo que encontramos es que si nosotros agarramos el ciclo económico, ¿verdad? Y entendido el ciclo económico como el punto más alto de empleo fue en julio del 2008 y tomamos la última cifra de noviembre de 2013, agarramos todo ese periodo y lo que encontramos es que se han creado nuevos empleos, 82,000 empleos. De esos 82,000 empleos, cerca de 30,000 empleos son empleados del sector público y 50,000 empleos son del sector privado. Ahora, una pregunta es cuánto es lo que debió haber creado la economía en términos de empleo en ese periodo, desde julio de 2008 a noviembre de 2013.
es alrededor de 270,000 empleos son los que hubiera necesitado la economía. Y esos son los jóvenes que ingresaron a buscar trabajo en ese periodo. Y lo que encontramos es que solo 82,000 empleos nuevos formales se crearon, lo cual deja cerca de 188,000 trabajadores que no encontraron un empleo formal, se fueron a la informalidad o están en una condición de pobreza muy alta. ¿Cuál sería la meta que debiéramos apostar como sociedad? Es que generemos la cantidad de empleo que los jóvenes necesitan y cada año 50,000 jóvenes se incorporan al mercado laboral y esa debiera ser la meta de creación de empleo en el seguro social. La otra variable importante que tenemos para que la economía tenga un mejor desempeño es la inversión. La inversión es la variable que permite invertir en instrumentos para producir, en computadoras para trabajar, y si esa inversión es muy baja, no se generan las herramientas que las oportunidades laborales requieren. La tasa de inversión del país es de 14% sobre el PIB, y eso nos deja, muy por debajo de nuestro comportamiento histórico, y ese 14% es el que teníamos durante el conflicto armado. Cuando nosotros preguntamos a los empresarios por qué se invierte tan poco, y ellos nos responden de que el clima de inversión es adverso. El clima de inversión, de acuerdo a las encuestas que nosotros realizamos a los empresarios, acumula 6 años de estar en una percepción negativa. Y eso lo que hace es que los empresarios no ven hacia adelante un clima muy claro y lo que hace es que haya tan baja inversión. Y detrás de cada inversión hay empleo, y si la inversión es muy baja, hay poco empleo como se observa en las cifras. ¿Cuánto debiera ser la inversión que el país necesita para generar esa cantidad de empleos? Nosotros establecemos que una meta sería que la inversión llegara a ser 20% del PIB, para que la economía tenga la suficiente fuerza de creación de maquinaria, equipo y inversiones en computadoras, por ejemplo, para que el empleo pueda crecer en esa magnitud. La otra variable muy importante para el crecimiento económico es el desempeño de las exportaciones. Las exportaciones al cierre del 2013 crecieron alrededor de 2.8%, entonces el motor de las exportaciones ha estado muy débil y eso hace que la economía haya crecido tan poco durante ese periodo. Hay un tema muy importante en el desempeño de las exportaciones y es el tema del café. Las exportaciones de café se contraen 22%, pero los datos de producción, de cosecha, nos indican que se ha perdido cerca de 1 millón de quintales de producción. Como ustedes saben, el periodo de recolección de la cosecha es de octubre, noviembre, diciembre y parte de enero. Y en ese periodo, con una caída de 1 millón de quintales, lo que se ha generado es una pérdida de 100,000 empleos en la zona rural. Eso va a crear un problema social importante, es decir, esas familias ya saben que enfrentan una dificultad muy enorme y el problema del café, como es un problema de roya, que es un problema más permanente, eso hace que ese problema va a durar un par de años. Así que debiéramos de procurar que la economía crezca más fuerte para lograr compensar ese grave problema social que estamos teniendo en el agro debido a la escala del desempleo que se ha generado en el campo por la pérdida de café, que suman alrededor de 100,000 empleados en el agro. La otra variable muy importante que debiéramos tener en cuenta es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa al tercer trimestre es alrededor de 287 millones. Es de las inversiones más bajas que ha tenido el país, es la inversión por 4º año consecutivo la más baja de Centroamérica y es muy difícil que podamos crecer a tasas más altas y lo que nos refleja esa tasa de inversión es que los inversionistas extranjeros tienen poca confianza en El Salvador y en su desempeño futuro y por eso prefieren invertir más en otros países como Guatemala, Honduras, que igual tienen problemas de delincuencia
e incluso de narcotráfico, pero invierten más en esos países que en el nuestro. Ahora, un problema que estamos observando debido a ese tema de la inversión extranjera directa es también con los flujos de capitales. Y aquí la siguiente gráfica que nosotros tenemos nos ilustra un informe que se publicó el año pasado, que es sobre el desempeño de los flujos de capitales en el país. Lo que nos dice esta gráfica es la percepción del riesgo que existe sobre el país y cómo se han dado los movimientos de capitales en el país. La caída de inversión extranjera directa, así como los depósitos en El Salvador, han ido descendiendo y eso nos ha provocado que, si observamos en la línea roja, debajo, que son los ingresos netos, si pueden observar de 2003 a 2008, El Salvador tuvo más ingresos de capital y eso nos dejó cerca de una tasa de 430 millones de dólares de ingreso neto. Pero del 2009 en adelante hemos tenido una salida de capitales de cerca de 1.127 millones. Es decir, la percepción del riesgo tiene un impacto muy favorable sobre dónde colocan los recursos los ahorrantes, los agentes económicos, y lo que nos está diciendo es que ya hemos tenido una salida de capital de 1.127 millones en promedio por año del 2009 en adelante. Acá el desafío es que volvamos como país a recuperar la estabilidad macroeconómica y a recuperar el grado de inversión, porque las calificadoras de riesgo desde el 2009 han estado degradándonos la calificación debido a los problemas de deterioro fiscal, al problema de la polarización política y la falta de inversión y poco crecimiento, y esto nos manda una señal de que el país se ha vuelto más riesgoso para los agentes económicos globales, y lo que acá debemos de procurar es mejorar la calificación de riesgo del país y volver a recuperar el grado de inversión. Y por último, todos estos fenómenos económicos que hemos observado acumuladamente nos deja que el déficit de cuenta corriente llega alrededor de 7% al final del año. Un déficit de cuenta corriente que es muy similar al que teníamos en el 2008, pero en el 2008 el déficit estaba sustentado en que teníamos más inversión, y que ustedes saben que cuando uno se endeuda para tener más inversión, uno puede pagar a futuro por los flujos de ingresos que va a tener por esa inversión. Pero como hemos observado en 2013 y en los años anteriores, la inversión ha caído muy poco, y ese endeudamiento que observamos en déficit de cuenta corriente nos enciende luces de alarma para volver a corregir ese déficit y bajarlo para que el país pueda tener un horizonte más estable en términos macroeconómicos. A continuación, dejaría a la licenciada Carolina para que ella nos explique el desempeño de las cuentas fiscales. Ya hemos visto qué está sucediendo en la parte real de la economía, en el sector externo, y ahora queremos referirnos a qué está haciendo el gobierno en cuanto a sus cuentas financieras para poder apoyar este crecimiento, o por el contrario, si hay decisiones que nos están alejando del camino correcto. La situación fiscal se ha venido deteriorando en los últimos años y vemos con preocupación que este deterioro en el 2013 se agudiza. El déficit fiscal se amplía de 3.4% que teníamos en el 2012, ahora el déficit fiscal llega a 4%. Estos son 171 millones más de déficit, es decir, es la brecha entre el exceso de gastos sobre los ingresos que tuvo el gobierno. Y, comprensiblemente, la deuda es alta, llega a 57.7% del PIB, esos son 20 puntos más del nivel de endeudamiento que teníamos en el 2007. Es como que si repartiéramos esa deuda entre todos los hogares salvadoreños, esa deuda se le hubiera duplicado. Teníamos, ahí pueden observar, una deuda que por hogar era cerca de unos 3.000 millones y que ahora es ya cerca de 8.000 millones. Entonces, estamos endeudándonos más. Acuérdense que el compromiso que el gobierno tenía para el 2013 en el Acuerdo de Sostenibilidad Fiscal para El Salvador, que firmaron en octubre del 2012, se comprometía a reducir este déficit a 2.7%.
Es decir, en lugar de reducirlo, ni siquiera lo pudimos mantener, sino que hemos aumentado el déficit y con ello el mayor nivel de endeudamiento. Este exceso de gastos puede deberse a la parte de ingresos o a la parte de gastos, ¿verdad? Se está gastando más de lo que se ingresa, y cuando nosotros observamos qué ha pasado en el 2013 con los ingresos tributarios, vemos que los ingresos tributarios están creciendo mucho más rápidamente. Las reformas del 2009, de finales del 2009, y la reforma de finales del 2011 han tenido un impacto positivo y la recaudación tributaria ha tenido un desempeño favorable. La renta creció a una tasa de 18%, una tasa récord que nos ha permitido llegar a una carga tributaria bruta récord, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos es que los gastos no se están ajustando a lo que son los ingresos. Y además, este gasto se está centrando en el gasto de corto plazo, en el gasto corriente. En los últimos años incluso se ha endeudado para financiar este gasto del día a día, este gasto corriente que ha subido 3.3 puntos desde el 2007 hasta el 2013, mientras que el gasto de capital, que es donde se incluye la inversión pública que hace el gobierno para carreteras, para infraestructura educativa, infraestructura de salud, vemos que ha oscilado alrededor de un 3% del PIB. Entonces, claramente nos están dirigiendo los recursos hacia mejorar esa capacidad de infraestructura que puede elevar la productividad del país, la competitividad del país, sino que se está yendo en gasto corriente. Y si nosotros pudiéramos ver el componente de infraestructura aquí en una gráfica, veríamos que de acuerdo al índice global de competitividad, El Salvador ha retrocedido precisamente en lo que es infraestructura aeroportuaria, portuaria, de carreteras, y vemos que eso está reflejado en que no ha logrado aumentar el gasto como porcentaje del PIB que está dedicando a la inversión pública. Y en el gasto corriente, ¿cuáles son los rubros que más han aumentado? Si nosotros comparamos 2007 con 2013, vemos que los que han aumentado más son las remuneraciones y también las transferencias. Y específicamente en el 2013 vemos un incremento muy fuerte en bienes y servicios, un incremento récord de 150 millones el año pasado, y todo esto viene una distorsión de los pagos atrasados que tuvimos en el 2012, que obviamente se tienen que pagar en este año, y además recordemos que estamos en un año electoral. Entonces ha habido un gasto muy importante, pero eso nos desvía recursos de otras prioridades que debería de tener el gobierno. El saldo de letes a final del año pasado era 628 millones aproximadamente. Luego tenemos que ya en enero hubo una emisión fuerte que nos llevó a 700 millones de letes. Las letes son la deuda de corto plazo del gobierno, es como la tarjeta de crédito del gobierno. Llega a un punto en que ya no puede seguir utilizando y tiene que reconvertir esa deuda, como una familia que topa la tarjeta y le dicen ya no la puede utilizar hasta que la baje, y puede recurrir a deuda con otro banco para pagar la tarjeta. Algo así ocurrió a principios del 2013, cuando con la emisión de 800 millones de eurobonos se ocuparon 600 millones para pagar esa tarjeta. Pero lo que hemos visto es que durante el año, durante todo el 2013, se continuó emitiendo esta deuda de corto plazo. Entonces se bajó la tarjeta, pero se bajó para poder seguir utilizándola. Entonces es lo que tenemos un saldo alto que nos está diciendo que de nuevo estamos con un problema de iliquidez del gobierno y que estamos como unos 5 meses, estaba el saldo de letes antes de que se hiciera el rollover a principios del 2013. Entonces muy probablemente que se va a necesitar de nuevo una reestructuración de esta deuda el próximo año. Hay depósitos bajos en el sistema financiero del gobierno, y esto lo que nos indica es que aquí podemos ver cómo los niveles están bastante bajos. Tenemos los picos donde es cuando ellos
consiguen la emisión de deuda de largo plazo, se deposita, pero luego la siguen utilizando y eso nos lleva a que ahora, con un saldo bastante bajo en los depósitos, que el dinero no tiene mucha liquidez. Y hacia el futuro vemos también que el presupuesto 2014 no incluyó muchos gastos y sobreestimó ingresos. Y hemos estimado que vamos a necesitar un financiamiento adicional al que está contemplado el presupuesto, que podría rondar los 1.700 millones. Entonces estamos con una deuda alta, un déficit que se amplía, señales de falta de liquidez del gobierno y para este año necesidades de financiamiento, con un mercado internacional que nos indica que las tasas de interés van a subir, con un mayor riesgo para el país, que ya también implica tasas más altas de interés. Entonces estamos en una situación bastante preocupante. Y aquí un llamado a decir que el problema aquí no es cómo conseguir ese financiamiento adicional o cómo lograr bajar de nuevo la tarjeta de crédito. Aquí lo que se necesita es un ajuste fiscal que nos permita ir poco a poco reduciendo esa deuda, porque si no lo que tenemos es simplemente que se logra un acuerdo que luego no se cumple y lo que hace eso es permitir endeudarnos más. Nosotros podemos ver el nivel de endeudamiento del país como una escalera donde vamos subiendo, pero esa escalera a medida que subimos va debilitando sus bases y esa escalera no es infinita, no llega al cielo, pasa algo en países como Portugal, países como Grecia, pasa una crisis fiscal que cierra ese financiamiento. Entonces tenemos a un grupo reducido de personas que nos están haciendo que subamos esa escalera y algunos les han prometido que si subimos más esa escalera del endeudamiento van a recibir algo. Y ya sea que queramos o no, le estamos subiendo, pero esa escalera, si no tiene una base sólida, sino que por el contrario se va debilitando, llega un momento en que todos vamos a caer, todos los salvadoreños. Podemos aquí discutir si vamos a caer parados, de pie, con la cabeza, cuál se va a golpear más, pero el golpe va a ser duro para todos. Y esto va a ser, digamos, un efecto si no tomamos medidas, pero ya en este momento ya hemos visto cómo esto está afectando la competitividad del país, la credibilidad del país. Vemos que ahora se percibe el país con un riesgo mayor. Los agentes calificadores del riesgo del país ya desde el 2009 nos han bajado al menos en 3 grados, algunas calificadoras, esa calificación de crédito. Eso quiere decir mayor riesgo, eso quiere decir que ahora para obtener ese financiamiento tenemos que pagar más y además eso es un desincentivo a la inversión. Hay una inversión que ya no va a venir porque tiene que pagar, es un costo más para esa inversión. Por otro lado, vemos que los inversionistas también nos están diciendo que ahora ellos quieren que paguemos más. Para poder comprar un bono del gobierno, ahora están pidiendo una tasa mayor con respecto al rendimiento que puede ofrecerle un bono de Estados Unidos, que es considerado mucho más seguro. Y luego de las elecciones vemos que esa sobretasa que están pidiendo los inversionistas ha llegado a 5 puntos porcentuales. Eso es un costo bastante elevado. Entonces aquí el mensaje es que vemos que vamos por el camino que no es en cuanto al manejo de las cuentas fiscales, cómo eso nos está costando y si no tomamos medidas eso nos va a costar mucho más. A continuación dejo al doctor Álvaro Trigueros para que nos hable sobre algunas propuestas que nosotros consideramos importantes que deben implementarse en el país. Muchas gracias. Bueno, como ya vimos con las dos análisis anteriores, los resultados de las cifras, en su mayoría cifras oficiales, y las encuestas de FUSADES nos muestran que si la economía de El Salvador continúa descendiendo por este camino, las consecuencias van a ser irreversibles, ¿verdad?
hay riesgos de que incremente el desempleo y de que incremente la pobreza. Entonces, aquí hay una situación de que tenemos que tomar medidas urgentes para corregir este descenso que llevamos, ¿sí? Y en este sentido, tenemos dos bloques de propuestas concretas de lo que hay que hacer para frenar la caída que llevamos. En la parte del crecimiento económico, son 4 cosas las que queremos destacar. En primer lugar, es fundamental que exista una visión de país. O sea, no puede ser que diferentes fuerzas jalen la carreta para lados opuestos. O sea, la carreta camina mucho más fácil si nos ponemos de acuerdo y todos la empujamos en la misma dirección. Entonces, eso es lo que el país necesita, es diálogo sincero para la construcción de una visión de país y que todos empujemos la carreta en la misma dirección. En segundo lugar, y fundamental para el diálogo, es la construcción de la confianza. O sea, para sentarse a dialogar tenemos que promover el respeto a las personas. Tenemos que promover la tolerancia para aceptar las diferencias, que todos somos salvadoreños y que todos vivimos en esta patria. Así es que debemos aprender a convivir y construir confianza. Esto se hace respetando la ley, respetando los contratos. Entonces eso es algo que tenemos que trabajar en el más corto plazo posible para que nos convirtamos en un país que respeta la ley, una cultura de legalidad y que vaya construyendo la confianza. En tercer lugar, es urgente fortalecer los temas de la seguridad ciudadana, de la seguridad jurídica. O sea, los ciudadanos para tomar sus decisiones, ustedes que están en sus casas, saben que no se puede hacer mucho si a la vuelta de la esquina alguien le roba lo que se ha ganado con tanto esfuerzo, o si se lo quitan con una extorsión, o si al enviar a sus hijos a la escuela corren el peligro de ser asesinados. Necesitamos más seguridad y por eso hay que tomar medidas para corregir ese problema que tiene un impacto en el crecimiento y en el empleo. En cuarto lugar, necesitamos incrementar la competitividad del país. Estamos en una economía globalizada que nos ofrece grandes oportunidades, pero para eso tenemos que prepararnos para competir en las Olimpiadas o para competir en los mundiales en términos económicos, ¿verdad? Para eso hay que invertir en infraestructura, en que tengamos un puerto que funcione. Necesitamos invertir en carreteras que sean fluidas, que fluya el tráfico, que se reduzcan los trámites que detienen tanto los negocios. Entonces eso incrementa la competitividad del país, nos permite exportar y crear empleos que traen muchos beneficios a cada uno. Esas son las 4 medidas que hay que hacer para reactivar el crecimiento económico y la creación de empleo. En cuanto a las finanzas públicas, si seguimos como vamos, independientemente de quién gane las elecciones, el Estado ya no tiene dinero. Ya vimos que está topando la tarjeta de crédito, vimos que ya casi no tiene recursos en las cuentas de los bancos.
Entonces hay que tomar medidas inmediatas. En primer lugar, se debe asegurar al más corto plazo posible el financiamiento del presupuesto. Pues el presupuesto 2014 se aprobó con gastos subestimados, ingresos sobreestimados y sin poner todos los gastos que se van a hacer o se tienen que hacer este año. Entonces eso es urgente, tener un acuerdo de país para lograr el financiamiento que se necesita. En segundo lugar, este financiamiento lo podemos conseguir si y solamente si convencemos a quienes prestan el dinero de que estamos comprometidos con la responsabilidad fiscal. Es decir, que tenemos que volver a una época en que los gastos sean racionalmente nivelados con los ingresos. Es decir, si seguimos gastando más de lo que ingresa, entonces el dinero no va a alcanzar. Por eso se necesita reducir los gastos innecesarios e ineficientes y hacerlos más efectivos. En tercer lugar, tenemos que mejorar la administración pública. Y para esto es necesario aprobar un conjunto de leyes que van a mejorar las finanzas públicas. Y ahí hablamos de una ley de responsabilidad fiscal. También hablamos de una ley de la gestión pública para que garantice que los mejores trabajadores van a estar en el sector público y que va a haber rendición de cuentas. Y en cuarto lugar, se tienen que implementar las medidas necesarias para resolver de manera permanente el problema de la deuda de pensiones. Entonces, esas son las 4 medidas que hay que hacer para corregir las finanzas públicas. Entonces, con esto resumimos el informe de coyuntura económica correspondiente al cuarto trimestre de 2013.